Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Truck Simulator Pro US. Gente, en el día de hoy tenemos información sobre el futuro de este videojuego, ya que como saben en un anterior video les confirmé de que Magix estaría trabajando entonces en una remodelación completa, un rediseño completo, una remodelación, no sé cómo llamarlo, gente, pero básicamente pues el juego va a ser un poco más inmersivo y realista en cuanto a todo lo que se refiere realista para un videojuego de simulación de camiones en dispositivos móviles. Así que hoy vamos a ampliar un poquito más sobre esta información, ya que pues para aquellas personas como yo curiosas que les interese cómo Magix va a estar haciendo esto, ya que como saben pues el juego ahorita tiene sus fallas por ahí y todo eso. Bueno, gente, pues vamos a responderte algunas preguntas, si es que van a cambiar los gráficos, si es que van a cambiar de motor gráfico y tal, o pues cómo estarían haciendo, ¿verdad? Así que bueno, un poco más de información para el Truck Simulator Pro US, que pues, no sé, en lo que a mí respecta, pues es uno de los mejores juegos de camiones americanos en dispositivos móviles. Primero que nada, le he preguntado al desarrollador, gente, si van a estar cambiando de motor gráfico, porque ahorita el motor gráfico con el que está diseñado el juego es el Unity, ¿verdad? Y le pregunté si lo van a cambiar a Unreal Engine. Bueno, pues en cuanto a esta pregunta, gente, básicamente es no van a estar cambiando a Unreal Engine. Lo que van a hacer básicamente es bueno, a ver, no lo cambiarían porque eso llevaría mucho tiempo, pero sí se podría hacer, es lo que me dijo él, sí se podría hacer. Pero en lugar de eso, pues están revisando todos los modelos de la estructura del juego, o sea, todo lo que tiene que ver con camiones, edificios, carreteras y todo eso, para entonces mejorarlos, ¿vale? Uy, me pasé aquí el semáforo. Para entonces pues mejorarlos y así también van a mejorar entonces los shaders, que son pequeños programas responsables de renderizar los gráficos. Es decir, que pues van a toquetear por allí el tema de los gráficos del juego a través de los shaders y mejorando los modelos ya existentes en el juego, de todo en general, o sea, de camiones, tráfico, estructuras y tal, ¿vale? Entonces vamos a llevarnos este viaje mientras hablamos un poquito más sobre esto. Ok. Lo que segundo le pregunté fue básicamente que las físicas serán las mismas que el Bus Simulator Pro 3. Ya todo el mundo vio el Bus Simulator Pro 3 en mi canal y en el canal de Magix. Vieron las físicas y bueno, a ver, todo el mundo la verdad es que quedó bastante impresionado porque, o sea, son unas físicas demasiado inmersivas, la verdad. O sea, el bus tiene una física demasiado realista para hacer un simulador en móvil, ¿verdad? Y bueno, pues la gente le gustó muchísimo esas físicas. Y entonces pues yo le he preguntado a Magix que si van a hacer esas mismas físicas. Bueno, aquí básicamente la respuesta es que están trabajando con un motor diferente, que es Unity, ya lo sabes. Y que básicamente serán muy similares las físicas del Bus Simulator Pro 3, pero va a ser más inmersivo también, es lo que me ha dicho el desarrollador, que va a ser más inmersivo. Ok, creo que por aquí en la edición te voy a poner las respuestas a todas estas preguntas que le hice, para que pues veas que es real, que no me lo he inventado. Y bueno, vamos a hacer este viaje. Entonces, otra cosa que le he preguntado muchísimo es que si se podrá mejorar el tema de la representación de la lluvia, ¿sabes? Mostrar charcos y carretera mojada, porque hasta ahorita el videojuego este no muestra reflejo de lluvia en la carretera, no muestra charcos en la carretera. Básicamente cae la lluvia y solamente se ve en el parabrisas y en el entorno, que se ven las gotas, ¿verdad? Que están cayendo. Bueno, en cuanto a eso, él me ha respondido de que sí, van a mejorar efectivamente la representación de la lluvia y los charcos serán agregados al videojuego con esta nueva actualización. Eso es algo que ahorita el juego no lo tiene, pero no significa que porque no lo tiene no es posible, porque pues otros videojuegos como por ejemplo el Universal Truck, el Trucker of Europa y otros videojuegos obviamente tienen representación de la lluvia. Este es el único videojuego de simulación que no tiene representación de la lluvia en la carretera principalmente, que es donde pues nos interesa que se vea la lluvia, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que en la vida real pues cuando llueve la carretera se
se vuelve charcosa y también se vuelve brillante, ¿verdad? Y se ve bastante bonito, incluso pues se sabe que salpica las llantas y todo eso. Entonces pues básicamente sí, efectivamente vamos a tener representación de la lluvia ahora en el videojuego, con los cambios importantes que va a tener este juego. También con las físicas, obviamente, vamos a tener una mayor inmersión a la hora de jugar, porque pues el juego ahorita sí tiene físicas, pero no son tan inmersivas que digamos para... Opa, vaya lagazo. Para pues jugarla. Bueno, esta parte aquí tiene mucho lag. ¿Qué pasa aquí? Bueno, otra cosa que le he preguntado al desarrollador, gente, es que si cambiará el cielo en el juego. Algo que pues a las personas como que no les gusta, que no tiene movimiento, ¿verdad? Solamente cambia la tonalidad. Bueno, pues aquí lamentablemente la respuesta no fue tan agradable, ya que me dice que por ahora no es su prioridad, pero que ya lo verán, ¿verdad? Ya lo verán. Ahorita no está trabajando, a lo que entendí, en esta mejora del cielo, porque el cielo pues es una imagen ahí estática, ¿verdad? Que sí se mueve, si nosotros nos movemos, si te ves, se mueve, pero no es como que las nubes se muevan ni nada de eso. No son cielos volumétricos como encontraríamos en otros videojuegos, que pues las nubes se mueven, el sol aparece ahí, se mete entre las nubes y tal. Bastante inmersivo, ¿no? Pero bueno, hasta el momento no podemos decir que es un cielo feo. Muy por el contrario, yo conozco un videojuego, tú también lo conoces, que ese sí tiene un cielo feo, ya que la imagen se ve toda estirada, que es el de Ovilex, ¿sabes? El Truck Pro USA, creo que se llama así. Bueno, pues ese juego, pues sí, todo el mundo se burló del cielo de ese juego, porque es una imagen estática, pero esa sí es... esa sí está jodida, ¿eh? Vale, pero bueno, pues acá de todas formas la respuesta fue un poco alentadora al final, ya que dijeron que lo estarán viendo, ¿verdad? Así que bueno, pues ya ahí veríamos, ¿no? Bueno, otra cosa que le he preguntado a los desarrolladores es que si los trailers que vienen son los que faltan actualmente, como por ejemplo el tráiler de Chatarra, o serán tráiler completamente diferentes, ¿verdad? Ahorita el videojuego tiene un par de trailers, creo que son como 2 o 3, no recuerdo bien, que no están incluidos en el juego. Oh, los verdes, eso casi me choca. Que no están incluidos en el juego. Bueno, pues básicamente la respuesta es que habrá el remolque de Chatarra más un remolque nuevo adicional, ¿vale? Que, bueno, no es es que hay como 2 o 3 que creo que el juego pide ahorita para unas misiones, pero que no están disponibles. Entonces uno de esos que viene es el de Chatarra, ¿verdad? Si no sabes cuál es ese remolque de Chatarra, pues bueno, no te lo podría enseñar porque ya tengo un viaje aquí, pero básicamente es uno verde que sale con una carpa arriba, ¿verdad? Como en un tubo que movería la carpa, ¿no? Bueno, pues... ¡ay, Dios mío! Sí, el Magic ha dicho que va a resolver muchísimo de los problemas que hay con respecto al tráfico. El tráfico ahorita no es perfecto, bueno, pero de que lo mejoran, lo mejoran. Cuidado con los policías por ahí, que si vas a altas velocidades pues te cobrarían tu respectiva multa. Ok, he preguntado otras cosas más también, como por ejemplo que si hay planes para algún camión nuevo en desarrollo, que si hay algún camión en desarrollo ya, que cuál sería. Y también pues que muchos preguntan por la posibilidad de tener la música MP3. Ok, respecto al camión, pues sí, me han confirmado de que están trabajando en un nuevo camión, ¿vale? Perdón, en nuevos camiones, no en uno, en nuevos. Habla de nuevos generalizando, ¿verdad? Puede ser que estén haciendo más de uno. Y tan pronto alcancen la etapa adecuada, no lo harán saber, ¿vale? Con respecto a lo de la música MP3 no me respondieron, pero pues bueno, hasta el momento si tú quieres escuchar música, básicamente te pones una URL de una emisora, ya sea de tu país o de cualquier parte del mundo. En mi canal tienes el tutorial de cómo poner las emisoras y eso. Y bueno, pues ahí podrías escuchar música mientras reproduces tu emisora local, ¿verdad? En cuanto al MP3, pues no me respondieron nada, así que bueno, ojalá en un futuro lo pongan, no sé, sería bueno porque a ver, no siempre tienes conexión a internet, ¿verdad? Este juego no pide conexión a internet para jugarlo, eso debo destacarlo, por lo tanto pues fuera bueno, ¿no? Tener el MP3 ahí. En todo caso, si ustedes no pueden poner música en el juego, y muchas personas me lo dicen, pues podría hacer un tutorial de cómo hacer para poner música MP3 en el juego mientras estás jugando, ¿verdad? Pero música de
externa, ya sea de Spotify, YouTube Music, MP3 tuyo, de tu biblioteca y tal, y así. Pero bueno, eso sí, muchas personas me piden que haga ese video. Bueno, gente, en general el videojuego pues sí va a cambiar bastante. Esta actualización, opa, otro lagazo ahí. Esta actualización no tiene una fecha exacta para salir, no está como que ya programada. Pero bueno, pues esperemos yo diría que como a mitad de año podríamos pensar, ¿verdad? O incluso el tercer trimestre del año, podríamos decirlo, ¿no? Porque, a ver, están cambiando prácticamente el juego. Uf, es un trabajo bastante grande, ¿no? Claro, sabemos que el equipo de Magix es un equipo bastante grandecito y lleno de muy buenas personas profesionales. Entonces, sí, yo diría que como a mitad de año podríamos estarla esperando ya y tal. Cuando veamos fotos de los camiones nuevos, yo les traigo información para que veamos entonces qué camiones están preparando. Quiero que me digas en los comentarios qué camiones pueden estar preparando los desarrolladores de Magix para este videojuego, y en general que me digas en los comentarios qué opinas de estos cambios importantes que va a tener el videojuego y de cómo lo van a estar logrando. Ya sabes, seguiremos trabajando con el motor gráfico actual. No van a cambiar, pero pues obviamente las físicas y la lluvia será lo más atractivo o lo más primordial, por decirlo así, en esta nueva actualización. Obviamente los gráficos también, que pues como ellos ya me destacaron, van a estar pues remodelando todos los modelos y trabajando en los shaders para que los gráficos sean mucho más atractivos y en general la jugabilidad mejore muchísimo para que podamos pues disfrutar de este videojuego. Una vez más recalco, gente, de que pues este videojuego está muy enfocado al futuro. Yo diría que wow, como que en un año más pues podremos tener un juego más estable, ¿verdad? Recuérdense que grandes videojuegos hoy en día siguen mejorándose, siguen avanzando y no quedan abandonados. Esto es algo que me gusta a mí de Magix, que pues no está pensando en hacer otro videojuego, que sería algo innecesario en lo que a mí respecta, porque aquí ya tenemos una joya con un mapa enorme, con buena jugabilidad, mucho contenido, que es lo principal que hoy en día escasea en la mayoría de videojuegos. Contenido, o sea, los videojuegos ahorita salen y parecen más bien una alfa. Ni una alfa, gente. Un juego muy crudo con falta de contenido son los que están saliendo hoy en día, gente. Pero acá pues lo único que tenemos es que esperar para que mejoren este videojuego y así podamos pues disfrutarlo mejor, porque ahorita pues se entiende de que pues el videojuego es un poco exigente, un poco no, bastante exigente en cuanto a lo que pueden jugarlo, ¿verdad? Pero bueno, el juego ha ido mejorando, eso es indudable, y también le han agregado un poco de contenido. Yo creo que este videojuego es el que más contenido tiene, por lo tanto pues lo único que necesita es mejorar, y en eso están trabajando pues los desarrolladores, gente. Vamos a ver cuánto tiempo me tomo yo para aparcar aquí, porque pues la verdad es que no soy muy diestro para esta parte de acá. Hay que revisar esos errores. Ya yo he notificado a la mayoría de errores que ustedes siempre me dicen. De igual forma ellos están pendientes al Discord y trabajan en corregir los errores. Échate más para atrás. A ver, no me va a pillar el camión ahí. A la verde. Ahí lo pilla. Listo. Apagamos el camión. Y bueno, pues gente, me dicen en los comentarios qué opinan de todo esto. Dejan un buen like, comparten esta información con todo el mundo. Y también se suscriben al canal, gente. Nos vemos en la próxima con más de Truck Simulator Pro US. Chao.